El primer ministro sirio resalta el papel de los sindicatos del sector de salud en ofrecer el servicio médico a todos los ciudadanos y en desarrollar a dicho sector. La Cancillería siria afirma que la celebración de las elecciones presidenciales depende únicamente de la Constitución y de la voluntad del pueblo sirio. Siria presencia masivas marchas de apoyo al ejército árabe sirio y de respaldo a las próximas elecciones presidenciales. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El primer ministro de Siria, Wael al-Halaki, afirmó que el gobierno está interesado en hacer llegar la ayuda humanitaria a todos los ciudadanos en cooperación con los sindicatos profesionales y las organizaciones de masa y de la sociedad civil. Durante su encuentro con los presidentes y miembros del Buró Ejecutivo de los sindicatos de médicos, dentistas, farmacéuticos, enfermeros, personal sanitario y del establecimiento de análisis médicos, señaló que estas conferencias anuales demuestran la vitalidad y la continuidad de la labor de los sindicatos sirios, así como el ambiente de estabilidad y tranquilidad que ha comenzado a reinar en Siria. El titular sirio hizo referencia del empeño del sector de salud al servicio de los ciudadanos y de la atención médica gratuita a todos los estratos del pueblo, invitando a los sindicatos profesionales a realizar proyectos inversionistas en el campo de salud que respondan a las necesidades de los ciudadanos en todas las zonas del país. Asimismo, aprovechó el encuentro para ratificar que el Consejo de Ministros mira por igual a todos los candidatos a la presidencia de la República y se empeña por garantizar el éxito de esta contienda democrática de forma libre, honesta y transparente, así como ofrece todo el apoyo logístico y mediático a los tres candidatos, teniendo en cuenta la importancia de este proceso para el pueblo sirio y respetando su derecho a la autodeterminación. Durante la reunión se examinaron también varios asuntos de carácter sanitario que se les incumben a los trabajadores en el sector de salud, sobre todo el tema de seguridad sanitaria y la necesidad de establecer reglas contundentes que ayuden a mejorar el nivel de servicio ofrecido a los ciudadanos en este campo. Por ende, se analizaron los mecanismos de ofrecer el servicio médico a los heridos y damnificados debido a las agresiones terroristas e impulsar el programa de tratamiento médico a los familiares de los mártires. El Ministerio de Asuntos Exteriores e Migrantes ha denunciado que la República Federal de Alemania se ha unido a la orquesta de los países que intentan obstaculizar las elecciones presidenciales en Siria, en vista de que Alemania forma parte de lo que sufre Siria a través de su financiamiento y suministro de armas a los grupos terroristas, con el fin de destruir Siria y su pueblo y socavar su autodeterminación. La Cancillería ha reiterado en su comunicado que esos países han de tener en cuenta que Siria es un país independiente y soberano, y que su autodeterminación emana de la voluntad de su pueblo, conforme a lo establecido en su constitución y sus leyes patrióticas. Y ha aseverado que no es de extrañar que aumente la ira de esos países orquestados ante las victorias del pueblo sirio y de sus fuerzas armadas, lo que manifiestan en su prohibición a los sirios residentes en sus territorios de ejercer su derecho constitucional al voto en las embajadas sirias, en conformidad a las normas del derecho internacional. El Ministerio ha hecho hincapié en que esa orquesta de países, y entre ellos Alemania, ha de saber que la legitimidad en Siria no proviene de ellos, sino del pueblo sirio, y que sus falsas alegaciones de democracia están descubiertas, y la prueba es la obvia contradicción de lo que anuncian como la adhesión a los valores de la libertad, la democracia, la justicia y la transparencia, y entre su apoyo y alianza con los terroristas en Siria.
Basta señalar que durante la discusión del informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la estrategia internacional contra el terrorismo, a principios de este mes, se señaló que los combatientes extranjeros en Siria, procedentes de 70 países y una gran parte de países de la Unión Europea, subraya el comunicado. Por último, la Cancillería ha reiterado que las elecciones presidenciales están sujetas solamente a la Constitución siria y a la voluntad del pueblo sirio y su voto en las urnas. Por lo tanto, los sirios determinarán quién va a dirigir al país en la siguiente etapa y hacen caso omiso a los obstáculos que se tratan de poner en el camino de este pueblo que ha resistido durante más de 3 años. Asimismo, la Cancillería siria ha dirigido 2 cartas al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general de las Naciones Unidas, en las que dice que la ciudad de Alepo sufre desde hace 9 días un castigo colectivo y un asedio inmoral impuesto por las bandas terroristas armadas que cortaron el agua potable a más de 3 millones de ciudadanos. Y ha afirmado que estos crímenes contra los sirios, además de los actos terroristas sistemáticos de asesinatos, tortura y destrucción, se cometen a vistas de las Naciones Unidas y con el apoyo directo de países involucrados en derramar la sangre siria, sin emitir ninguna condena o seria intención a poner fin a estos crímenes y violaciones. La Cancillería ha concluido sus cartas diciendo que el gobierno sirio pone estos acontecimientos en manos del Consejo de Seguridad y aspira a que este Consejo emita una seria condena contra este crimen y adoptar medidas urgentes para presionar a los países que apoyan a los terroristas, para detener sus crímenes contra la población de Alepo y contra los sirios en general, que sufren del terrorismo de las bandas terroristas armadas y quienes las apoyan a diario. La comunidad siria en Francia ha reiterado su condena a la decisión del gobierno francés de impedir a los inmigrantes sirios en Francia de participar en las elecciones presidenciales y ha afirmado que esta decisión está rechazada porque se considera una agresión flagrante contra la soberanía siria y forma una violación a los valores de la libertad y la democracia que alega Francia desde hace décadas. Asimismo ha afirmado que Francia, junto a otros países que apoyaron a los terroristas, llevan hoy en día una campaña hostil contra el pueblo sirio y se oponen a las elecciones presidenciales en Siria. Gran multitud popular y oficial se ha congregado hoy en el barrio de Al-Mazra, en Damasco, en apoyo a las elecciones presidenciales y al ejército y las fuerzas armadas en sus victorias en todo el territorio nacional. Los participantes han afirmado que las elecciones son un deber nacional y un compromiso moral y han reiterado que seguir adelante con las elecciones en su fecha prevista y según los plazos constitucionales se considera una determinante respuesta frente a los conspiradores contra Siria. Asimismo, los vecinos de la ciudad de Talcalah, en la campiña de Homs, han organizado una masiva manifestación de repudio al terrorismo y de apoyo a los principios nacionales y las próximas elecciones presidenciales. En el mismo contexto, las localidades de Matruh Duer y Sheikh Saad en la provincia costera de Tartus han sido escenario de multitudinarias marchas de apoyo al ejército árabe sirio y de respaldo a los comicios presidenciales. En Hama, actores populares y populares realizaron una sentada en solidaridad con el ejército árabe sirio y en respaldo a las elecciones presidenciales.
El ejército y las Fuerzas Armadas continúan haciendo frente al terrorismo en Alepo. Escuadras del ejército y de las Fuerzas Armadas impidieron los intentos de atentado de los grupos terroristas armados contra las zonas seguras en la ciudad, como Al-Rashidin, Al-Ameriya, Lermón y la urbanización de Al-Zahra, infligiendo golpes directos en las filas de los terroristas. Asimismo, el ejército golpeó focos terroristas y destruyó varios vehículos en Der Hafir, Arbit y la zona industrial de la zona de Sheikh Najjar, Handarat, Al-Jabila, Kafar Hamra, Ma'aret al-Artiq, Baidin, Bayanun y Bani Zaid. Y en cuanto a la actualidad, sobre los combates contra los terroristas en Daraa, al sur del país, fue contrarrestado un intento de penetración de terroristas en la aldea de Jadal y destruidos varios vehículos, eliminando a los terroristas en ellos. También fueron eliminados y heridos varios terroristas en Hosh al-Sharid, en la zona de Layat. Nuestras Fuerzas Armadas acabaron con un grupo terrorista en Tel al-Za'atar, al suroeste del Valle al-Zaidi, y destruyeron varios vehículos, acabando con los terroristas dentro de los mismos. Subimos al noreste del país, en el campo norte de Latakia, donde los focos terroristas han sido golpeados en las aldeas de Salma, Dorin, Duerke, Han al-Yoz y al-Kibir, Farolak y al-Hadara, y en la periferia de la aldea de Al-Sambra. Y en los operativos el ejército ha logrado eliminar a numerosos terroristas e herir a otros, devastándoles sus pertrechos y vehículos artillados con armas pesadas y cohetes y lanzacohetes. El ejército árabe sirio continúa sus operaciones en la localidad de Al-Emleja. Esta mañana, el ejército ha cortado la carretera que une Al-Emleja con Der al-Asafir, con el fin de impedir a los terroristas fugar a la zona de Zebdin y viceversa. Esta carretera la usaban los terroristas para suministrar a las bandas terroristas armadas con armas y municiones desde Zebdin hacia Al-Emleja. Y durante una operación de inspección en la finca de Al-Emleja se ha hallado una sede de las bandas terroristas equipada con una puerta corredora para esconderse. Asimismo, se ha descubierto un túnel que utilizaban los terroristas para fugarse. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a los titulares. El primer ministro sirio resalta el papel de los sindicatos del sector de salud en ofrecer el servicio médico a todos los ciudadanos y en desarrollar a dicho sector. La Cancillería siria afirma que la celebración de las elecciones presidenciales depende únicamente de la Constitución y de la voluntad del pueblo sirio. Siria presencia masivas marchas de apoyo al ejército árabe sirio y de respaldo a las próximas elecciones presidenciales. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.